Buenos días, estamos con Alberto Ollero Lorenzo, que es oftalmólogo, especialista en superficie ocular y tratamiento del ojo seco de Vigo, a quien hemos invitado para hablar de sequedad ocular. Buenos días, doctor Ollero, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Blanca. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar contigo para charlar un rato sobre el ojo seco. Vale, para empezar, queríamos saber, ¿ha aumentado la prevalencia del ojo seco desde la pandemia? Bueno, la percepción que tenemos, porque no hay estudios al respecto, es los especialistas en superficie ocular y córnea, es que sí, que ha aumentado. Y ha aumentado no solo la incidencia de casos nuevos de ojo seco, sino en una medida mucho mayor la recidiva de los casos de los pacientes que ya estaban diagnosticados de ojo seco y también patologías de superficie ocular como los orzuelos y los chalácenes. Esto sobre todo es debido al uso de las mascarillas durante la pandemia, pero bueno, yo supongo que de esto hablaremos dentro de un rato en las siguientes preguntas. ¿Por qué cada vez la enfermedad de ojo seco es más frecuente? Bueno, durante la epidemia, la pandemia, el uso de las mascarillas ha provocado un aumento de la sequedad ocular. Las mascarillas hay que pensar que el aire que exhalamos lo dirigen hacia los ojos y el efecto que se provoca es similar al que provocan estas máquinas que utilizan los pacientes con apnea de sueño, las CPAP, que les redirigen el aire hacia la boca, hacia la nariz y hacia los ojos y les provocan sequedad ocular, entre otras cosas. Pues aquí pasa algo parecido. Además, también con el aire que exhalamos pues van bacterias de la nariz y de la boca. Pero no solo eso, porque eso va a pasar, porque algún día pasará la pandemia y yo creo que ya estamos en la fase final. Pero lo que ha aumentado muchísimo es el uso y sobre todo el abuso de las pantallas de visualización. Es decir, las pantallas de visualización tienen un don que era casi divino, que es el don de la ubicuidad. Trabajamos con un ordenador, llegamos a casa, seguimos teletrabajando con un portátil y cuando ya queremos descansar cogemos el iPad. Ya si queremos hacer un descanso más extensivo, pues nos vamos a tomar una caña, pero con el teléfono móvil y de vez en cuando miramos el smartwatch, que también es una pantalla, lo cual fuerza la acomodación y la convergencia. Pero es que se produce una cosa muy curiosa cuando usamos pantallas de visualización. Cualquier tipo de pantalla, y es que parpadeamos menos. Por ejemplo, ahora tú y yo que estamos hablando, cara a cara, pues bueno, cara a cara, a través de la red, parpadeamos aproximadamente, si nos cronometrase alguien a nuestra derecha o a nuestra izquierda, unas 15 veces por minuto. Si utilizamos una pantalla de ordenador para hacer un trabajo, para contestar un mail, el número de parpadeos baja de 15 a 7, es decir, menos de la mitad. Pero es que además muchos de esos parpadeos son incompletos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que la lágrima se evapora mucho más y este tipo de fenómeno, el uso y el abuso de pantallas, yo creo que ha venido para quedarse. Por lo tanto, el ojo seco yo creo que va a ser la pandemia que vendrá después de la pandemia de la COVID, como sigamos así. Y entonces, esta posible futura pandemia, ¿hasta qué punto va a afectar a la calidad de vida de los pacientes? Bueno, a la calidad de vida de los pacientes, el que lo padece te lo va a decir enseguida, que lo pasa muy mal. Ya solo, fíjate, el mero hecho de tener que instilar una gota 5 o 6 veces al día ya te obliga a llevar la lágrima, si estás en una cena, ir al baño a echarla. O sea, eso ya te marca un antes y un después. Pero es que además hay estudios que hablan de que el ojo seco leve, los pacientes que lo padecen lo equiparan a padecer psoriasis leve. Pero el ojo seco moderado o grave, los pacientes que lo padecen lo equiparan, fíjate, a la angina de pecho inestable, a la insuficiencia renal a diálisis o a la fractura de cadera no reducible. Es decir, que es una patología que afecta muy seriamente a la calidad de vida de los pacientes. Pacientes que además, por otro lado, no es que sean menospreciados, pero no son valorados ni por la familia, que dice, bueno, eso si te pican los ojos, échate una lágrima, ni en el trabajo, que le dicen exactamente lo mismo, a veces ni siquiera por los profesionales ni por los oftalmólogos y en muchos casos tampoco por las autoridades sanitarias, porque realmente son pacientes que no disponen de medicación financiada en la mayoría de los tratamientos que utilizamos. ¿Y qué tipos de ojo seco hay? ¿Y qué es lo más común en la consulta diaria del especialista? Básicamente, sobre todo con fines didácticos, hablamos de 3 tipos de ojo seco. El ojo seco hiposecretor, es decir, cuando hay poca lágrima, tenemos poca agua, por así decirlo, suele producirse en patologías como se llama una muy conocida que es el Sjögren, que puede ser primario o secundario asociado a todas estas conectivopatías que todos conocemos, el lupus, la artritis reumatoide, el Wegener, la esclerodermia. Este es el tipo menos frecuente, es un 10% aproximadamente. Luego está el ojo seco hiposecretor,
que en la mayor parte de los casos se debe a la disfunción de unas glándulas que tenemos dentro de los párpados, las glándulas de meiomio, y que es el que más asocia al uso extensivo de pantalla de visualización y es el más frecuente, aproximadamente un 80 o más por ciento de los casos. Y luego un tercer grupo, que es una especie de cajón desastre, que es el ojo seco neuropático, que es aquel en el que hay muchos síntomas, mucha sintomatología, pero muy pocos signos, que a veces puede ser causado por enfermedades sistémicas o por cirugía refractiva o por el uso de lentes de contacto. Pero vamos a ver, para que nos centremos, el ojo seco más frecuente es el evaporativo, aunque es cierto que al final muchos ojos secos se acaban haciendo mixtos, son un poco hiposecretorios y un poco evaporativos. Pero esa sería la clasificación que dio el DIUS-2, que es un grupo de trabajo que se reunió en el 2017 y que es un poco como la Biblia del ojo seco, el referenciarse a ese estudio. ¿Y cómo han avanzado los tratamientos en los últimos años? Bueno, muchísimo. Los farmacéuticos lo ven, sobre todo, a cantidad ingente de nuevos tratamientos, sobre todo de lágrimas, que es la primera línea de tratamiento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy prevalente y es una enfermedad que afecta a muchísima gente y los laboratorios, lógicamente, ven ahí una ventana de oportunidad. Y gracias a esa ventana de oportunidad que los laboratorios aprovechan, los pacientes tienen recursos a los que echar mano. El primer escalón siguen siendo las lágrimas. Y en las lágrimas, el polímero que utilizamos o de referencia es el ácido hialurónico, al que se le pueden añadir a veces pues, osmoprotectores, vitaminas, fosfolípidos, omega 3, un montón de cosas, ¿no? Que hace que mejore la eficacia. A partir de ahí, ¿qué podemos utilizar? Pues antiinflamatorios. El ojo seco siempre tiene, o casi siempre tiene, algo de inflamación. De hecho, el círculo vicioso que cierra el ojo seco, uno de los pilares que hace que se perpetúe, es la inflamación. Y para la inflamación disponemos de corticoides, sobre todo unos corticoides suaves que se pueden aplicar durante cierto tiempo, pero que cuando ya tenemos que utilizarlos durante un periodo demasiado prolongado, y hay que tener en cuenta que tienen efectos secundarios, los corticoides pueden producir aumento de tensión, catarata, aumento de enfermedad de patología infecciosa vírica o bacteriana, recurrimos a inmunomoduladores como la ciclosporina, que ya está disponible en España. Desde hace unos años disponemos a nivel comercial de ciclosporina al 0,1%, que funciona muy bien. También disponemos de suero autólogo. El suero autólogo dentro del escalón sería un escalón superior, que es sangre que se le saca al paciente. Esa sangre se centrifuga, se hacen unos colirios diluidos al 20% y el paciente va echándose de su propio plasma gotas 5 veces al día y eso mejora en muchos casos la superficie ocular. También disponemos de la luz pulsada, que supongo que hablaremos más tarde. Antibióticos, es decir, hay una batería muy importante de tratamientos, pero siempre deben ser escalonados, es decir, hay que empezar por el primer escalón, que siempre son las lágrimas artificiales. Uh-huh. ¿Y qué recomendación le daría como especialista a todos los farmacéuticos que en el caso de que pacientes acudan directamente a la oficina de farmacia para comprar lágrimas artificiales, qué consejo le daría a los farmacéuticos para que atiendan a este tipo de personas? Lo primero es oír al paciente. Es muy importante escuchar a este tipo de pacientes. El preguntarle, por ejemplo, si están peor al levantarse por la mañana. En ese caso, lo más normal es que sea un ojo seco evaporativo, que puedan tener un poquito de blefaritis y que en ese caso se debería a lo mejor alternar la lágrima con la limpieza palpebral, bien con toallitas o con espuma. O a lo mejor el paciente te refiere que está peor hacia el final del día y en ese caso a lo mejor es un ojo seco más hiposecretorio, a lo mejor usamos una lágrima más hidratada, más acuosa y hacia el final del día una lágrima más espesa en formato tipo gel e incluso damos un gel por la noche. Por lo tanto, oír al paciente, preguntarle si usa o abusa de pantallas, de visualización, de ordenadores, si hace un uso excesivo también de lentes de contacto. Y una vez que lo has oído, pues ya es cuando puedes aconsejarle pues que baje el uso de las lentillas menos horas, quitarlas para comer, por supuesto, para dormir, que use menos ordenadores, que parpadee más, que utilice la regla 20-20-20, que es muy fácil de aplicar, es cada 20 minutos descansar 20 segundos mirando a cualquier objeto que esté a 20 pies, que son unos 6 metros, con lo cual ya se anula la acomodación en la convergencia y mejora la sintomatología en estos casos. Por lo tanto, oír, aconsejar y luego tratar. Y tratar, por supuesto, el primer escalón son las lágrimas artificiales. Uh-huh. Y ya por último, ha mencionado antes el tratamiento a través de la luz pulsada, ¿no? Quería saber qué se consigue exactamente con la luz pulsada para el tratamiento de la sequedad ocular. Bueno, el tratamiento con la luz pulsada, que el acrónimo es el IPL, luz pulsada intensa, es un tratamiento que es novedoso, pero no es nuevo. Es novedoso porque se usó desde hace no muchos años en oftalmología, pero lleva usándose en dermatología más de 30 años. En dermatología
Se empezó usando para tratar la rosácea, el acné, bueno, distintas patologías que tratan los dermatólogos. Y en el 2003 un oftalmólogo vio que se llama Rolando Tollos, vio que muchos pacientes que se trataban sobre todo la rosácea, que es la patología princes para tratar con luz pulsada, mejoraban muchísimo de su disfunción de glándulas de meiomio y por lo tanto de su ojo seco, ¿no? Y a partir de ahí hizo un estudio y bueno, pues es la base de estudio por el que todos los o muchos oftalmólogos que nos dedicamos a superficie ocular y ojo seco utilizamos la luz pulsada. La luz pulsada va muy bien, es una luz policromática que actúa con una longitud de onda determinada y que actúa en el interior de las glándulas de meiomio estimulando una serie de neurotransmisores que no vamos a entrar ahora en detalle y aumenta la producción de ATP, pone un poquito como en funcionamiento las glándulas y permite que la calidad de la capa lipídica de la película lagrimal, que es la que evita que la lágrima se evapore, por lo tanto, aunque es la capa más fina, es probablemente la más importante, funcione bien. Mejora también el borde palpebral, unas pequeñas venitas que aparecen en estos pacientes se llaman telangiectasia, la suele trombosar. Y tiene una gran ventaja para mí la luz pulsada, yo lo aplico muchísimo, es que no tiene o carece casi de efectos secundarios. Realmente yo a los pacientes cuando le hablo a luz pulsada digo que el mayor inconveniente que van a tener es que durante unos días antes y unos días después pues deben evitar exponerse al sol, de ir a la playa vuelta y vuelta, como digo yo, o de hacerlo, tendrían que hacerlo con protección total. Pero funciona bien, habitualmente hacemos 3 sesiones separadas pues unos 15 días y luego al mes una cuarta sesión y luego pues con un recuerdo o 2 al año suele mantenerse la funcionabilidad del tratamiento. Y funciona bien, es un tratamiento novedoso, pero no es nuevo. Pues muy bien, doctor Ollero, con esta última pregunta finalizamos la entrevista. Así que muchísimas gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos en este espacio dedicado a la salud. Nada, Blanca, encantado de charlar y esperar que hagamos un poquito de luz sobre esta patología que es tan importante y que afecta cada vez a más personas y que, bueno, habrá que tratarla y saber tratarlo todo, no solo oftalmólogos, sino médicos de atención primaria y farmacéuticos. Muchas gracias. Gracias.